Mañanas en Libertad, con Carmen Carbonell. Nos acercamos a las 9 menos cuarto, 10 menos cuarto en las Islas Canarias. Me estoy riendo con estos contertulios porque les he preguntado ¿con qué vamos? Y entonces me ha dicho Rubén, con lo que sea, pero yo voy con todo. Don Rubén Herrero, bienvenido a esta mesa. Buenos días, Carmen, buenos días, Mario, buenos días, audiencia. Yo es que cuando has hablado de los temas, me parecen bien todos. Bueno, me parecen mal en el sentido de que son todo cosas dramáticas. Bueno, son todo cosas... Pero hay que hablar de todos. Pero que hay uno que yo vengo particularmente, y lo hablo contigo como directora del programa, decir, yo quiero hablar de este tema, y es el alcalde de Madrid, Almeida, el peor alcalde de la historia de Madrid. Y fíjate que por aquí han pasado Barranco y Carmena, que son palabras mayores. Bueno, pues resulta que este alcalde del Partido Popular no tiene otra cosa que hacer, bueno, por supuesto, convertir Madrid en un infierno fiscal, convertir Madrid en un infierno circulatorio, pero ahora con nuestro dinero de nuestros impuestos, el que nos confisca el Ayuntamiento de Madrid, han contratado a un súcubo directamente vomitado del infierno, una youtuber que se llama Etsy, que atiende a un sobrenombre... Etsy Quesada. Bueno, pues... que dijo en un podcast con Gabriel Rufián que a los de Vox había que matarnos. Esto con el dinero de los impuestos de los madrileños. Los de misa diaria que votan al PP, un partido abortista, Padre Jesús, parroquia de Caná, recuerde que tiene que decir a sus feligreses que votar a un partido abortista es pecado y que no se puede hacer. Pues este señor, el alcalde, contrata a una youtuber para los veranos de la villa. Sería que no hay gente para que contratar para los veranos de la villa, que a ese personaje, que ya verás tú, que tiene que ofrecer ese personaje cultural o artísticamente hablando. Dice que a los de Vox hay que matarnos. Alcalde del Partido Popular. A eso va el dinero público, señores. Ustedes, queridos contribuyentes, los ciudadanos de Madrid en concreto, que sepan dónde van sus fondos. Don Mario Noya, ¿qué tal está usted? Muy buenos días. A Mario Noya, el caso de la circulación en Madrid respecto a las políticas del alcalde José Luis Martínez Almeida también le preocupan bastante. Me consta que hay bastantes obras y que realmente yo siempre digo, cuando a mí, por ejemplo, he tenido ocasión de visitar Israel, he tenido ocasión de visitar la frontera con Siria, con Líbano, la frontera con Gaza, me decían, pero no te da miedo. Y yo decía, pero si yo voy en moto por Madrid, que la gobierna José Luis Martínez Almeida, ¿qué me va a dar miedo ir a la frontera con Líbano, Siria? Si es que cualquier día me puedo matar con cualquier bache, ¿no? Vamos a ver. Hace una cosa especialmente siniestra y peligrosa el alcalde, ¿no? Porque claro, en cuestiones de tráfico, por ejemplo, hace historias que son muy interesantes, ¿no? Que es decirle a un vecino, mira qué bonita voy a dejar tu calle. Y además solo vas a poder aparcar tú. Entonces la gente dice, ay, qué bien, pues firmo. Me van a hacer una urbanización de mi calle. Los bulevares, todo eso, y dicen, mira, y qué bonito, y me ponen un árbol. Ya, ¿y los demás? Porque es que resulta que esta es la capital de España y que vive muchísima gente aquí y trabaja mucha más gente aún aquí. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Los pobres fuera? ¿Los que no trabajan aquí, perdón, los que no viven aquí fuera? ¿Tus padres no pueden venir a visitarte? ¿O tienen que venir en transporte público? ¿Pero por qué estamos comprando esa mercancía? Y hacen una cosa que es aún más venenosa. Por ejemplo, con la hora, que es... generan un efecto frontera que es indeseable, claro, para el que le pilla la frontera. ¿Qué hacen? Van a ese barrio. Oye, ¿y nos interesaría a vosotros también que os pongamos la hora aquí? Y os damos tarjetas, plazas de residentes y listos. Entonces todo el mundo que dice, claro, claro, y acabas en un descampado poniendo dinero para aparcar el coche. Como si no tuviera suficiente carga impositiva. Eso es una pequeña gran maldición que tiene Madrid, donde los atascos
en gran medida son provocados por las políticas circulatorias del ayuntamiento. No porque esto sea Yakarta, no porque esto sea Sao Paulo y haya 800 millones de coches. No es el caso. No es el caso. En cuanto a lo de Esti, que es una persona... Ella tiene un sobrenombre que no ha terminado usted de decir, don Rubén, que es el de soy una pringada. Sí. Seguro que si la buscan en redes sociales la encuentran. Se hizo muy famosa porque fue la que le dijo a Carlota Corredera la famosa frase de Carlota Corredera, gorda traicionera, ¿no? Gorda traicionera. ¿Por qué dijo esto de gorda traicionera? Que habrá mucha gente que dice, ¿quién es Carlota Corredera y por qué es una gorda traicionera? Carlota Corredera es un personaje de la socialité y de la televisión, de la fábrica de la del core tele, y de estas del cosas, Sálvame de ilustres. toda la vida, de lo que ahora se ha dado en llamar la familia de la tele. Y Bueno, entonces ella de repente hizo una reivindicación, ¿no? Del bienestar, del ser gordito, etcétera. No. Hizo una campaña de adelgazamiento y además una campaña en la que había una marca muy Pero conocida. creo que en un primer momento lo que hacía ella precisamente era reivindicar y que había que decir que no pasaba nada por Eso estar es. gordo, Luego etcétera. adelgazó presuntamente por una serie de productos. Y ahí salió esta con un Carlota Corredera, gorda traicionera, que se hizo hiper viral y que a la pobre Carlota yo creo que le amargó bastante la vida. No, y sobre todo porque hacía una campaña publicitaria de un producto en concreto y resulta que se había sometido a tratamientos estéticos para llegar a ese Eso es, punto, ¿no? De eso es. delgadez. Entonces Esa es decían, la es que traición. encima eres gorda Y traicionera. parece que no te tienes que preocupar por tu salud, porque hay Exacto. que decir que la Eso es. obesidad es una enfermedad. Eso es. Exacto. Que aquí intentan decirnos que todo muy normal, que obesidad mórbida es un cuerpo normativo. No, es un cuerpo enfermo Exacto. con gravísimos problemas en tu vida presente y Exacto. futura. Pues entonces- Pero aquí vamos con este cuento. Y la Rubén, ¿qué pasó? gordofobia, ¿no? Y entonces, esta sujeta, por favor, que la gente busque para que vean, porque es ella, yo creo que hace por mostrarse desagradable. Es como la apoteosis del feísmo. Lo hace ella, no es una crítica. Yo creo que lo hace aposta. Si veis cómo se maquilla, si veis cómo se pone y cómo se dispone, pues veis cómo es la sujeta en cuestión, ¿no? Aquí hay que decir dos cosas. Lo despreciable que es ser revolucionario por cuenta ajena, revolucionario, pero luego que me paguen un bolo, un ayuntamiento, es que hay que ser, es que no sé cómo decirte, amigo. Y lo segundo, ser concejal de cultura, ser alcalde de una ciudad como Madrid, de repente decir, a ver, ¿qué me viene? Esta, uy, vamos a ser los más modernos. Y vamos a decir, mirad qué amplitud de miras que tenemos, que vamos a poner una ahí que va soltando, que va vomitando odio contra la gente de derechas en España. Oye, ¿en serio creéis que os vamos a aplaudir? ¿O en serio creéis que ella os va a aplaudir? Pero ¿sabes por qué lo hace, no? Porque este se cree, este Almeida y estos del PP, van de cool y de modernos, pensando que alguno de estos cool y modernos les va a votar alguna vez. Nunca en tu vida te van a votar. A tu dinero te lo van a coger a manos llenas. Pero esto aquí, como hay que ir de cool y de modernos, y el PP contratando izquierdistas que vomitan odio contra España, contra la Iglesia, contra nuestros valores tradicionales, porque ellos van de cool, como cuando todos estos del PP se ponen a decir que el aborto es un derecho y todos están contentos porque así se creen que esto, que ellos van a llegar a ese sector del electorado, porque el Partido Popular es ese tipo de partidos que está aquí para hacer negocios y que está para heredar. Habla de corrupción, pero porque hereda el poder, no porque quiera transformar nada. Y claro, dice, bueno, ¿qué necesito ahora? Le dicen los sociólogos, como en tiempo le decía Arreola. Tú tienes que conquistar una parte del espacio de la izquierda. ¿Y qué tienes que hacer para eso? Youtuber, influencer de izquierda que vomitan odio, y este ser es una representación del odio, es un súcubo vomitado por el infierno directamente, y eso lo vamos a tener en Madrid. Y dices, bueno, pero es que el Partido Popular pues no podían hacer nada porque siempre están buscando excusas. Pasa también con la Unión Europea, ¿no? Que es el mantra de no, nos lo dice Europa, nos lo dice Bruselas. Pero Pues es que mira, Madrid ¿no? En tiene la mayoría contratación. absoluta, doña Carmen. Pero y sobre todo que en la contratación, por ejemplo, para los veranos de la Villa, que es este caso particular, cuenta con un presupuesto y, como usted dice, con una mayoría absoluta. Tiene poder para elegir qué, No, cuándo y pero- dónde. Pero aparte, traerse a esto. Que ha dicho, pero es que, a ver, por favor, ¿usted se imagina que en este programa dijésemos que habría que matar a alguien por sus ideas? Esto sería el fin. No, pues esta persona lo ha dicho, presume de ello y adelante con los faroles. Y tenemos al alcalde de Madrid, al Partido Popular,
Pero vamos a ver, pero ¿qué votante del Partido Popular se puede sentir identificado, salvo Borja Semper, con esta mujer? Bueno, y además que le debo decir, don Rubén, que en muchas ocasiones el Partido Popular legisla y actúa contra los intereses de sus votantes. Algunas veces. Algunas veces por ser generosa. Vale. Sobre todo teniendo en cuenta que el Partido Popular, y yo lo he dicho en muchas ocasiones, se avergüenza de ese votante clásico conservador de derechas, que a él lo que le gustaría al Partido Popular es que fuera del centro centrado, esa moderación que de un tiempo a esta parte pues viene promulgando Alberto Núñez Feijóo y que cree que eso es lo que le va a llevar a la mayoría absoluta, captando ese voto de izquierdas. No he entendido nada. Es que ellos se creen que esto sigue siendo la política, negocios S.A., que encontrará en el camino un Ciudadanos que cambia votos por sillones, pero claro, es que en el camino ahora mismo lo que hay es un partido que se llama Vox, que ha demostrado que ni sillones ni tutía, que aquí si quieres gobernar hay unas líneas rojas, hay unos programas y lo que ha pasado en Murcia. Pero es que es inaudito, que tenemos un caso en Alcalá de Henares, que ayer estuvo allí Isabel Pérez Moñino a fuego en Alcalá de Henares, denunciando una violación por parte de un extranjero a una compatriota, una violación salvaje. Y resulta que la policía se va a pegar a los que se manifiestan contra el violador. Y entonces encontramos que Murcia, del glorioso Partido Popular, el de todas las glorias de España, querían dar 7 millones de euros a los Menas. Y dice Vox, pues no será con nuestro apoyo en tus presupuestos. Al día siguiente, recogiendo velamen. O sea, y decía usted, no, algunas veces, claro que se avergüenzan de su votante tradicional, pero si es que es una continua ofensa, ¿cómo puede ser que este Partido Popular, con un voto de mayoría absolutamente católica, ellos de que digan lo que quieran, está ahora con la banderita esta multicolor para arriba y para abajo, pero vamos a ver, cualquier persona católica que vota al PP no está de acuerdo con el aquelarre del orgullo gay, no está de acuerdo con el aborto, no está de acuerdo con la diversidad sexual que plantea la Agenda 2030 y ante la cual se postra el Partido Popular. El Partido Popular es un partido postrado a la Agenda 2030 y a la deidad diabólica del dinero llamada Mamón. Y ellos viven postrados ante la Agenda 2030 y ante Mamón. Y se creen, ¿no?, pues que todo les va a ir muy bien con esta gran estrategia que tienen ellos en la cabeza. Con lo de... con el fenómeno del... Con las polémicas que rodean siempre a la instalación de centros de menas, etcétera, hay algo que es especialmente perverso, que es la actitud que tienen el 90% de los partidos y de los políticos, que es, chicos, estos son hechos consumados y toca asumir. Y hay mucha gente que se maneja así también y dice, claro, es que, ¿y entonces qué hacemos con ellos ahora que están aquí? Pues no, precisamente lo que tienes que hacer es parar y decir, no hay hechos consumados, para atrás, porque que para atrás, oye, que va a ser algo duro y tal, y dices, si es verdad, y yo no te lo niego, pero como no quiero que se normalice esto, vamos para atrás, y el mensaje además se lo lanzas al que pretenda venir a hacer lo mismo de los que ya han llegado. No, ya no, te quedas atrás. Hay veces que se malinterpretan determinados elementos disuasorios. Cuando éramos pequeños tocabas cualquier cosa en la calle, ¿no? Salvo donde ponía peligro de muerte. Era una torre eléctrica y venía ahí un rayo y un hombre hecho hocico. Ahí decías, mira, ¿por dónde? Que ahí no voy a tocar. ¿Por qué se ponen esos carteles atemorizadores? ¿Por qué se ponen... ¿por qué se ponían en las huertas y demás cristales arriba, etcétera? Precisamente para alertarte. Oye, no quiero que entres bajo ningún concepto y además te vas a hacer mucho daño. Más elemento disuasorio imposible. Si encima tocas ahí y te pasa algo, o saltas la cerca y te pasa algo, no pretenderás encima que culpen al que te ha puesto esos elementos disuasorios para que no lo hagas. Bueno, pues las políticas migratorias tienen que ser así, precisamente. Que sean duras. A decir, oye, fíjate, te dicen aquí que vienes, te meten en un centro donde solo hay una camilla y no sé qué, no sé cuánto. Claro, para que no vengas. Es para que no vengas. Es que no quieren que vengas. Entonces, si no quieres eso,
Si no quieres acabar en un centro de ese tipo, no entres de manera ilegal, sobre todo, ¿no? En los barrios. Lo estamos viendo en el Parque de las Avenidas, que está habiendo mucha polémica en Madrid. Lo estamos viendo en el Alcalá de Henares y tal. ¿Pero tú por qué le dices a alguien, oye, ¿qué tenéis? ¿Aquí una vida tranquila? Se os ha acabado. Vamos a meter aquí a 400 jóvenes extranjeros. Jóvenes. Algunos con más años que un árbol. Es que ese es el tema, yo siempre hablo jóvenes, no son menores, son jóvenes. Es que cuando dices... Varones en edad militar. Y dices, ni una mujer. Y dices, oye, ¿por qué? No, porque toca. ¿Pero y por qué toca? No, por... a ver, sigamos, por la solidaridad entre... ¿Pero qué solidaridad? ¿Qué por qué? Y luego hay cosas en España que te hacen cortocircuitar. La buena parte de los menas son marroquíes. ¿Hay una guerra en Marruecos que yo no me he enterado? ¿Hay guerra? ¿Hay una operación de genocidio por parte del monarca o del régimen marroquí contra una parte de su población? Dejemos el Sáhara al lado, ¿eh? No la hay, ¿verdad? Bien. ¿Por qué hay un solo menor marroquí en España? Uno solo. ¿Pero por qué hay uno solo? Oye, pero es que este chico, por ejemplo, pobrecito, es huérfanito. Que lo atienda el comendador de los creyentes, el rey de Marruecos. Si no hay ningún... ¿Pero por qué yo? No, porque hay que hacerlo... Habrá que hacerlo si se quiere. Si te está diciendo la sociedad que no quiere, ¿por qué le obligas? Y si se puede, Mario. Y si se puede, por supuesto. No, es que esto es una cuestión de asignación de recursos. Mientras haya un español en una cola del hambre, no hay dinero para extranjeros. Mientras tengamos compatriotas en La Palma en contenedores, mientras tengamos compatriotas de barro hasta las rodillas en Valencia, no hay dinero para extranjeros, no hay dinero para menas. Los españoles, primero, esto es que ya no cabe mayor discusión. Pero es que además, incluso aquí, Rubén, con una cuestión obvia. ¿Me callo ahora o después? Mire, vamos a ir a una pausa publicitaria porque son las 9 de la mañana, a las 8 en las Islas Canarias, y a la vuelta, ya ve que viene fuerte la tertulia, le doy la palabra a don Mario Noya. El Toro TV también es Radio Libertad. Están las burgers y los perritos que cuando las pruebas... Y luego están los que con un solo bocado... Siento un king, es mi actitud. Flípalo con la gama de productos del Pozo King App. El Pozo King App. Preparar y reinar. Si una persona sale de un punto A por un camino difícil y otra sale de un punto B por un camino más cómodo, ¿se encontrarán? Acompañamos a personas en situación vulnerable desde la infancia hasta el final de su vida. Porque nosotros no creemos en las coincidencias, creemos en las oportunidades. Fundación La Caixa. Solo es progreso si progresamos todos. Escápate de Madrid. Ven al restaurante El Torreón en la cima del Monte del Pardo. Las mejores carnes y pescados desde 40 euros, vino incluido. Carne picaña brasileña y lomo de buey auténticos. Disfruta de su famosa paella con langosta y de grandes vinos y licores en sus amplísimos salones climatizados y terrazas. Cocina abierta de 11 de la mañana a 1 de la noche. Parque infantil, gran parking. Restaurante El Torreón. Naturaleza a 10 minutos de Madrid. Reservas en restauranteeltorreón.com. Controlar los niveles de azúcar en sangre es fundamental para disfrutar de una buena salud. Con el innovador glucómetro sin pinchazo de Protege tu Vida, obtendrás en pocos segundos el resultado de la prueba que harás sin agujas, sin dolor y sin extraer sangre del dedo. Llama ahora e infórmate en el 900-730101. Consulta las condiciones especiales que tendrás por ser oyente de Radio Libertad. 900-730101. Escucha este programa cuando y donde quieras. No importa si te perdiste el directo, porque lo tienes completo en podcast. Encuéntranos en iVoox, Spotify, Amazon Music y Apple Podcasts. Radio Libertad, a un clic de distancia. Mañanas en Libertad, con Carmen Carbonell. Tres minutos
8:03 en las Islas Canarias. Seguimos en Mañanas en Libertad. Hay mucha gente que todavía, una semana y media después, sigue preguntando dónde está Luis del Pino. Bueno, Luis del Pino está muy bien. Está, de hecho, de vacaciones. El lunes que viene vuelve a estar en estos micrófonos para regalarles el mejor análisis, que lógicamente es el suyo. Pero antes de irnos a la publicidad, nos dejaba Mario Noya con una intriga, que es ¿qué va a decir usted ahora? Ahora le devuelvo la palabra. Está muy bien esto. Sí. Asignación de recursos, los nenas. Por ejemplo, la frase que ha dicho Rubén, que hay mucha gente parece dura al principio, ¿no? Porque además, bueno, pues tiene reminiscencias de otras épocas que es mala, ¿no? De España para los españoles y tal, no sé cuánto, ¿no? Entonces, de repente dices, un momento, vamos a ver. ¿Quién está pagando aquí los impuestos? ¿No? Están pagando los españoles, los residentes en España, evidentemente, los residentes fiscales. Bien. Esta sociedad se diferencia de otras precisamente porque también tiene electores, etcétera, y estás cuidando a tu comunidad. Lo aberrante es sostener lo que ahora se sostiene, que es, no, espera un momento, te aguantas y este que viene, que a lo mejor no tiene menor intención de quedarse, porque a lo mejor está de paso, o que lo quiere mandar todo de vuelta a su casa, etcétera, se va a llevar los recursos que has estado tú acumulando para que cuando te vienen mal dadas. Es que no tiene la menor razón de ser esto, además. Y luego, hay también un efecto de... vamos a ver, los inmigrantes toman nota de cómo te manejas tú con tu sociedad. Si ellos ven... esto es como una fiesta. Tú entras en una fiesta, te invitan a una fiesta, Rubén, y ves que la casa está impoluta y que la gente está... Oye, ¿quieres un poquito de jamón? Toma, la servilleta. Muchas gracias, muy amable. Entonces tú coges y dices, oiga, esta gente fina. Si vas a la casa de Marilón, la novia del batallón, y está todo el mundo en pelotas y que tiran las cosas al suelo y tal, ¿qué haces tú? Pues igual, si ellos ven que la sociedad de acogida no se respeta a sí misma, no te va a respetar. Segundo punto, si ven que el que incumple no es frenado y que así se puede hacer el rey del mambo, te va a pasar eso. Tercero, que hay que tener muy en cuenta siempre. Los inmigrantes, en muy buena medida, proceden de países que han perdido la batalla de la vida en sociedad. Son muchos de ellos estados fallidos o sociedades profundamente disfuncionales. Entonces, hay mucha gente que dice, qué pena, pero me tengo que ir de mi país porque mi país no es un lugar seguro, no es un lugar en el que puedas tener un proyecto de vida para ti, para tus hijos, para tu familia. Me voy, con toda la pena del mundo, porque es mi país. Pero resulta que aquí mandan las bandas de criminales, los gobiernos son hipercorruptos, la policía toma mordidas y tal. Si tú llegas a un país, o sea, tú te instalas en otro país que es radicalmente distinto y dices, qué bien, por fin, me lo merezco, como decía Michel en el Santiago Bernabéu. Entonces ves que tú empiezas a prosperar porque se cumple la ley, porque tienes unos horarios de trabajo que cumples, te contratan, todo formal, etcétera. Y dices, mira qué bien, esto es lo que yo necesitaba, qué pena que en mi país no lo haya. Y empieza a llegar de tu país la gente que se ha cargado tu país. Los pandilleros, los ladrones, que encima se te compran media ciudad del lugar de acogida. ¿Qué haces? Te llevas las manos a la cabeza y dices, maldita sea mi estampa, que me va a volver a pasar. Y ellos dicen, vamos a hacer aquí lo mismo que hicimos en el otro sitio. Que se hunde el país, que se hunda. A cambio de que yo empiece a cobrar peajes por circular por calles, que es lo que hacen las bandas en los sitios. La gente no es consciente de que se huye de países. O sea, yo he conocido gente colombiana, por ejemplo, que decía, Mario, yo hasta los no sé cuántos años no pude visitar la finca de mi familia porque había una cosa que se llamaba pesca milagrosa, que las FARC paraban autobuses en plena ruta, secuestraban a todo el mundo,
Y hacían canjes de... Entonces, muchísima gente humildísima no podía ir ni a su propia chacra, no podía ir a ningún sitio, no se podían mover. No te quiero ni contar ya la Mara Salvatrucha y todas estas que se enseñorearon de El Salvador, que ahí directamente había gente que no se movía de su calle, ¿Qué queremos? ¿Trasladar esto aquí? Y como son políticas de hecho consumados, no, es que hay que acogerlos. ¿Por qué? Y si hay que cogerlos, ¿por qué tienen que imponer ellos sus normas? ¿Y por qué tienes que vivir tú en miedo? ¿Eres culpable de algo, de la disfuncionalidad que les ha llevado aquí? No, ¿verdad? Yo no quiero que mi país se convierta en eso, que no lo quiero. Y no lo voy a consentir. Voy a hacer todo lo posible porque no suceda. Y por supuestísimo, no me pidáis que financie que mi país se acabe convirtiendo en eso. Claro, pero el problema aquí, Mario, es la confiscación fiscal que padecemos en España, que claro, no podemos hacer nada. Te confiscan y te confiscan. El Partido Popular es un partido confiscatorio, como lo es el Partido Socialista. Y nuestros impuestos están yendo a mantener amena. Mario ha hecho una reflexión socioeconómica y falta la cuestión cultural. Es que está entrando en España y en Europa una cultura, me niego a llamar cultura a eso, está entrando unos hábitos completamente contrarios a nuestra herencia judeocristiana que hizo de Europa el faro de la civilización. No podemos tener en Europa gente que dice que las mujeres no son lo mismo que los hombres. No podemos tener en Europa gente que castra a las mujeres. No podemos tener en Europa gente que maltrata a las mujeres. Pero dicen, no, es que en España también hay maltratadores. Sí, pero en España el maltrato es un delito. Cuando tenemos imanes predicando el odio contra los judíos, contra los cristianos y contra las mujeres, a las que catalogan de poco menos que animales. Y esto está pasando en España, y esto está pasando en Europa. Y el peligro es la empatía, el buenismo. ¿Qué es la empatía? La falta de capacidad para decidir, el valor para falta de valor para decidir. El Partido Popular y el Partido Socialista, encantados de conocerse en Europa y en España, política de brazos abiertos, Agenda 2030, invasión, suplantación cultural, y así nos va a ir de mal si esto no cambia radicalmente, como dice Mario. Tenemos que cortar esto de raíz. No es, no, bueno, lo veremos. No, deportación masiva. Cuidado, es que además, si no hacemos esto, acabaremos muy mal. Y además, cuidado, porque hay mucha gente que te dice, oye, ¿habéis visto la que estáis montando con gente que es el 1% de la población, el 3% de la población, el 4%? Te van a un argumento numérico que, para que el que no revisa mucho más los datos, pues dices, pues sí, es verdad, a lo mejor estamos exagerando, etcétera. Señores, una minoría súper minoritaria, capaz o dispuesta a imponer su voluntad por medio del terror, te gobierna un país. Totalmente. Y el que, oye, vamos a ver, jamás ETA, jamás fue el partido, el movimiento, ni siquiera su ideología fue la mayoritaria en el País Vasco, jamás. Es decir, nunca. Bueno. Digo, no, estoy hablando, ahora estrictamente hablando de ETA. Si tú dijeras, hay un partido, iba a decir, el 80% de los vascos van a votar ETA. No sucedió. No voy a entrar en los demás detalles. A lo que voy es a que una minoría con voluntad de imponerse, y luego, por supuesto, con redes de apoyo, te puede imponer perfectísimamente su modelo de sociedad. Hay incluso gente que te dice, por ejemplo, con la cuestión musulmana, dicen, en el momento en que lleguen al 10% estáis perdidos. El 10%, Uno de cada 10 personas, y ellos te dicen, en el momento en que llegue estáis perdidos. ¿Por qué? Porque se asocian mucho mejor, se vinculan mucho mejor e imponen su presencia en las calles de una manera definitiva. Mucha gente, se ha visto. ¿Quién no ha vivido? Bueno, no sé. Quien haya vivido en un barrio conflictivo, a ver, que los barrios conflictivos, los que son demonios, son pocos. Siempre va a ser pocos. A decir, Mario, en las 3.000 viviendas son pocos. Sí, son pocos, en todos los sitios, porque si fueran todos, se matarían entre ellos y no existirían.
El problema es que tú les cedas espacios que digas, no, déjalos, que ahí operan ellos. Eso pasa ya, ya no solo en Barcelona, en Madrid. Hay zonas que dicen, no, ahí no entres. ¿Cómo que ahí no entres? Una vez a mí me sucedió con Carmen Carbonell, en Nápoles, bajo de un crucero, y le digo a un policía, a un carabinieri, oiga, para ir al barrio español y tal, y el policía me dice, no, por ahí no vayas, y yo, pero ¿cómo te puede decir un policía, a un extranjero, por ahí no vayas, que no le garantiza la seguridad? Porque si yo fuera policía, a mí el cuerpo me diría, voy a llamar a los antidisturbios, aunque sea, y este señor va a pasear por ahí, porque es mi país, y yo estoy aquí para protegerlo. Como te dejes generar guetos, no-go zones, estás muerto, estás muerto. Ya están generados, Mario. Hay vertederos multiculturales por todas partes. Esa basura de la idea del concepto de la integración, que es un concepto falso, como todo lo que promueve el marxismo cultural, la ingeniería social woke, ha destruido ciudades, países. Bueno, Bélgica, es que es inviable ya directamente por la inmigración. Francia tiene comprometida su seguridad interior, su seguridad exterior, y dice Mario, con toda la razón. Claro, es que bastan muy pocos. Es que en Francia, con que haya 50.000, que los hay, islamistas radicales, eso es ingobernable. Porque ponte, si estos decidieran levantarse, que un día lo harán, salvo que llegue Marine Le Pen al gobierno, un día lo harán, ponte a detener o ponte a perseguir por las calles a 50.000 personas armadas, violentas y peligrosas. Y estamos, lo decía Robert Sara, el cardenal de la Iglesia Católica, por el cual yo tengo una inmensa simpatía, es que los bárbaros ya están dentro de la ciudad. Y que nadie se engañe con que son pocos, porque tenemos en este estudio unos vasos de agua, y si os pongo un 5% de cianuro en el agua... Y un 1%, se me apura. Y un 1%. El problema es que estamos invadidos. Y quienes tienen que velar las fronteras hacen jornadas de puertas abiertas, efecto llamada. Si tú aquí dices, ayudas cero, no es, decía Mario, una habitación con una camilla, no, cero, no hay nada. Mientras un español, uno solo, esté en una cola del hambre, mientras una pensionista se tenga poco menos que recurrir a la caridad, porque con 500, 600 euros de pensión, que estamos gastando millones de euros en mantener a los menas, cuesta 6.000 euros o más mantener a un mena. Pero es que esto es inaudito, pero por favor, que el gobierno de Murcia, con la que están cayendo, iba a destinar 7 millones de euros a viviendas para menas del Partido Popular. 7 millones de euros. No hay españoles en Murcia que tengan derecho a una vivienda, que tengan derecho a una vida digna, que el Partido Popular se lo quiere dar a los menas. Esto es inaudito. Tenemos que hacer una política migratoria como la que ha hecho Libertad y Justicia en Polonia. Tolerancia cero. Cero, decía Dominik Tarczynski. Cero. Yo escribí un artículo además que se titulaba Cero, dedicado a todas estas cuestiones. ¿Cuáles son los países más seguros para las mujeres en Europa? Polonia y Hungría. Cero inmigración ilegal. Y los inmigrantes que tienen personas que de verdad huyen de una guerra, como es el caso de los ucranianos, y sobre todo personas que tienen unos hábitos y una cultura similar a la del país de acogida. Esto tiene que ser así y no cabe otra. Y claro que habrá que ser impopular y políticamente incorrecto, pero es que hay que salvar España, es que hay que salvar Europa, porque como decía Robert Sara, los bárbaros ya están dentro. Y hay que echarlos de España y hay que echarlos de Europa. Y sobre todo yo creo que hace alusión don Rubén Herrero a políticas que afectan directamente al ciudadano, cuando hablamos de la inseguridad, por ejemplo, con el tema de la política migratoria. Pero claro, es que por un lado van, por así decirlo, las políticas que les interesan a los partidos políticos o a Europa, cuando nos habla, por ejemplo, de la reducción de emisiones, de la política medioambiental. Y eso, señores, no le afecta a usted directamente en el sentido de que no mejora su día a día, pero sin embargo va mermando su bolsillo a través de pues esas pequeñas detracciones fiscales y usted termina pagando todo
toda esta fiesta política, toda esta fiesta democrática. Les decía yo esto porque ¿a dónde va el dinero público? Hemos tenido un auténtico caos, jornada de caos ayer en Barajas, permitidme que abra este melón. Se une a la jornada de caos vivida el día anterior en la alta velocidad española, problemas con las conexiones con Barcelona, con Sevilla, políticas relacionadas con, ya ven ustedes, cuestiones medioambientales, y en la práctica, en lo que a usted le afecta, vemos cómo se va empeorando nuestro día a día, nuestra calidad de vida, que es algo que realmente debería ser un motivo, un punto del programa electoral de cualquier partido político que se precie. Pero es que la clase media y los españoles, esa minoría, esa mayoría en peligro de extinción, es solo objeto de preocupación por parte de un partido, que es Vox. El resto están al negocio, el resto están a la confiscación fiscal. Yo puedo entender, a mí por ejemplo Vox es un partido que satisface mis demandas ideológicas, yo estoy ideologizado, tengo pues unos planteamientos, pero mucha gente no los tiene. Pero esa gente tiene problemas, como usted dice, doña Carmen. Problemas en la cesta de la compra, combustible, autónomos que pagan por trabajar, es que esto es kafkiano. O sea, yo jamás puedo entender cómo un autónomo o clase media puede votar o al Partido Socialista o al Partido Popular cuando hay una alternativa que acaba de presentar, por ejemplo, una revolución fiscal donde las clases medias seremos liberados de la confiscación fiscal. Yo no puedo entender, porque ¿qué va a pasar si gobernamos? Nada. Orden, libertad, vida, propiedad. Es que estos son los pilares fundamentales de una sociedad. Familia natural, por supuesto. No va a pasar nada, y aquellas personas que están a día de hoy ahogadas por el combustible, la luz, el agua, el gas, la cesta de la compra, se van a ver liberadas de una carga impositiva monumental. Es que no hay nadie que se preocupe, con la excepción de Vox, genuinamente por los españoles de clase media, que somos la mayoría, los que no podemos huir de la confiscación fiscal. Y es que con este esquema de revolución fiscal que, por ejemplo, plantea Vox, todos esos millonarios, todos esos youtubers que se han ido, van a volver, y no es mejor que paguen un 15%, un 25% a que no paguen nada. Claro que es mejor, si se va a generar riqueza, si se va a generar prosperidad. Y este programa acaba de ser respaldado por Arthur Laffer, un economista de prestigio mundial. Entonces, yo lo que pido, de verdad, es sentido común. Es verdad que hay cuestiones ideológicas que a mí sí me satisfacen, esa demanda ideológica, yo puedo tener algunas cuestiones. Pero en materia de economía, que es lo que nos afecta a todos, como usted dice, estamos abandonados por los partidos del sistema. Y sobre todo unos servicios que pagamos, como usted dice, muy caros, y sin embargo que no están a la altura de nuestras expectativas. En el caso de los trenes, en el caso del caos ferroviario, han subido muchísimos los precios, y luego vemos pues como la gente no consigue llegar a destino. Teníamos un sistema ferroviario que era un ejemplo para toda Europa, y gracias a la llegada del gobierno socialista lo que estamos viendo es que el dinero que se invertía en infraestructuras, en mantenimiento, pues por desgracia a través del Ministerio de Transportes acaba en manos de unos pocos. Don Mario, no sé si comparte mi visión respecto al mantenimiento de infraestructuras. Más le vale por la cuenta que le trae. Y fijaos, en Europa somos especialistas en hacer obras que deslumbran, aeropuertos muy bonitos, el metro muy bonito y tal. Entonces hay veces que desde fuera, desde Estados Unidos y de Israel, se han fascinados. Fíjate. No, sí puede ser muy bonito, pero el tema es que funcione. Pero luego entonces dicen, oye, ¿y el mantenimiento cómo va? Exacto, que haya una puntualidad y estas cosas. Y a mí la T4 me encanta, me parece maravillosa. Pero igual es importante que tengamos en cuenta el volumen, el flujo de tráfico, las inversiones, el mantenimiento. Y no tener solo a 5 policías ayer en el control de pasaportes en el principio del mes de julio en el aeropuerto de Barajas. Es que las pero, claves y don Rubén, ahí, insisto, ha dicho... La clave es el mantenimiento. Pero ya he dicho que era un fallo informático, pero permítame decirles que si hubiera un fallo informático solo las colas serían en el control de seguridad. Pero el problema es que había colas, por ejemplo, en el check-in, colas en el transporte, en el famoso trenecito que une, si han estado ustedes en el aeropuerto de Madrid, en la T4, con la terminal satélite, ¿no? Donde sale una serie de vuelos internacionales. Pues señores, es que directamente Jupol ha desmontado el argumento que ha trasladado AENA. Además, lo alucinante es, y hay que tener cuidado porque... O sea, como sociedades,
como sociedad nos estamos acostumbrando a cosas que no hay que a las que no hay que acostumbrarse. Por ejemplo, eso, a que no te lleguen los trenes, etcétera, porque es el camino al tercermundismo, al subdesarrollo, a lo que hemos visto en países que ya fueron prósperos y dejaron de serlo, como Venezuela, como Argentina, etcétera. De verdad, no se puede que plantarse y hay que ser ahí un poco más activos. No solo en eso, por ejemplo, no sé si habéis visto hace poco, yo creo que fue en el Raval, en Cataluña, unos vecinos intentando prevenir una ocupación. Les tiraban de todo a los ocupas, botellas, cacerol, de todo. Les hacían hicieron un cacerolazo, les insultaban, etcétera. Te dicen, Mario, para eso tiene que estar la policía. Bueno, no está. Entonces, de hecho está cuando la montas, porque vienen y dicen, ¿qué hay que hacer? ¿No estáis dejando a los chicos ocupar la casa? ¿Qué malos sois? Sí, somos malísimos. Llévatelos. Se llevan a los que protestan, no a los ocupas, ¿eh? Hay veces que sucede. No. Bueno, y en Alcalá vimos lo que ha sucedido, claro. Cuidado, es que esto es muy grave. Bueno, yo siento volver al monotema. ¿Qué partido de todas las glorias de España, abortista, ha votado en contra de los juicios rápidos contra los ocupas tal y como proponía Vox? Sí, lo han adivinado, el Partido Popular. Pero, ¿es que acaso los votantes del Partido Popular no tienen primera y muchos de ellos segunda residencia y algunos más de una residencia? Que yo no tengo nada en contra de los multipropietarios, ni del que tenga o el que no tenga. Si lo ha pagado legalmente, es suyo. Pero ¿cómo es posible que entren en tu casa como si tienes 20, como si tienes una, como si tienes dos? Es tu casa, la has pagado tú, es tu propiedad. Si terminas con la propiedad privada, terminas con el Estado de Derecho, terminas con la sociedad civilizada. Pero, ¿cómo es posible que entre un ocupa? No suceda nada, salvo que tú te quedas en la calle pagando todos los recibos de la casa ocupada. Y ese ocupa tiene una asesoría legal que impide que tú entres en tu casa. Pero ¿cómo? A mí cuando dicen 24 horas, ¿qué 24 horas? 24 segundos. En el momento en que yo veo que en mi casa ¿hay alguien dentro? Policía, salgan. Como en Italia, Giorgia Meloni va a poner pena de cárcel por encima de 2 años para que la cumplas. Estamos hablando hasta 7 años, dependiendo de qué ha pasado en esa ocupación. En el momento en que tú a un ocupa le dices, esto es un delito penal con 4 años de cárcel, y empezamos a contar de ahí la pena hacia arriba, se acaba la ocupación. ¿Y qué 24 horas? 24 segundos que la policía tenga noticia de que esa casa está ocupada y comprueben en registro de propiedad que esa casa es tuya, se detiene como parásitos y delincuentes a los ocupas que habitan en tu propiedad. O estos casos que vemos en España, donde un señor, cualquiera, como este señor que hemos visto, de 80 y tantos años, defendió su vida, su propiedad y su familia de un parásito, de un delincuente y de un criminal que, armado con una motosierra, estaba en su casa. Pero si este señor es para condecorarle. Y se enfrenta a una pena de cárcel. Luego hay cosas que son indignantes. Vamos a ver. En Occidente se ha confundido el garantismo, que es esencial, con, oye, vamos a desprotegernos frente a los indecentes que utilizan el régimen garantista para obtener una ventaja torticera, ¿bien? Y para abusar de los que respetan la ley. Conozco un caso muy cercano de una persona que tenía alquilada una casa y el inquilino le dejaba de pagar. Cuando veía que se acercaba la orden de desahucio y tal, pagaba un mes y volvía el ciclo, iba acumulando cada vez más deuda, pero hacía un pago. Y la otra persona, que es la que respeta, amargada de la vida, porque está viendo que hay alguien que está jugando con él y con su propiedad. Cuando al fin sale esa persona de esa casa, electrodomésticos hechos basura, cosas que te pueden sustraer, etcétera. Y entonces el mensaje que lanzas es al tipo que tienes martirizado, que están preocupados. Otro caso, conozco gente
he cambiado un horno y no sé si hay que declararlo a Hacienda. Y el de Hacienda diciendo, pues señora, tiene que declararlo, porque un horno, Y dices, esa es la misma persona a la que el Estado sabe que le están vacilando, que están, te pago un mes y te dejo de pagar 3. Me voy a llevar cosas que tengas dentro del... Oye, o hacemos algo así, o va a venir gente que va a hacer tabla rasa y nos va a doler a todos, porque van a decir cosas muy poderosas y muy positivas y otras no tan positivas. Vamos a acabar llamando a gente que pida ejercicios de autoridad extrema que no vienen bien, ya lo digo yo. Bueno, ¿por para qué se defender deja tu propiedad? No, ya lo sé. No, pero eso es tu propiedad. No. Si lo que yo digo, Rubén, Para es que defender de repente... mi propiedad, mi familia y mi vida, Claro. todo. Pero lo que te digo, Rubén, es que el tremendo problema que tenemos aquí es que hay mucha gente que de repente dice, lo que falla es el sistema. El sistema. Y te viene uno y dice, un momento. Y te dicen, efectivamente, aquí la democracia, por ejemplo, sobra. Vamos a imponer manu militari. Entonces dices, no, lo que me faltaba. O sea, voy a pasar de... ¿Sabes lo que te digo? No quiero un referente putinesco en la vida, ¿me entiendes? Pero ¿por qué se deja? ¿Por qué se deja que se lleguen a este tipo de situaciones? ¿Por qué no se le... Cárcel para lo ocupa. No, el problema es que el que tiene miedo al sistema, el que tiene miedo a Hacienda, el que tiene miedo a la policía y tal, es el ciudadano que no ha hecho nada. No, oye, cambia las tornas, inviértelas. Por favor, invierte las tornas para que este tipo de cosas no pasen. Porque si no, estamos perdidos como sociedad. Y sobre todo que necesitamos una justicia independiente, motivo por el cual precisamente hoy es la tercera jornada de huelga de jueces y fiscales que están clamando pues porque, en fin, no estén sujetos al poder político de turno, que es lo que pretenden hacer con la ley Bolaños. Bueno, nos acercamos a las 9:30, 8:30 en las Islas Canarias, momento de la pausa publicitaria y seguimos aquí en Mañanas en Libertad en esta tertulia de análisis y opinión con don Rubén Herrero y con don Mario Noya. El Toro TV también es Radio Libertad. El DHA Omega 3 es clave en el funcionamiento normal del cerebro, la visión y el corazón. Si te preocupa el deterioro asociado a la edad, debes tomar DHA. El DHA de Mederi Nutrición tiene certificación IFOS, máximo estándar de pureza y calidad. Busca DHA Pure NPD1 o visita ahora mederinutrición.com. La doctora Iradier, especialista del Instituto de Microcirugía Ocular, IMO, Grupo Miranza, realiza en Madrid cirugía premium de presbicia y catarata. Si desea eliminar sus gafas de vista cansada o nota que con la edad pierde visión, la doctora Iradier le realizará el tratamiento para recuperar la agudeza visual y nitidez de la juventud, con la mejor lente intraocular y la técnica más segura y eficaz. Doctora Iradier en IMO, Grupo Miranza, teléfono 910-783-783, calle Valle de Pinares Llanos 3, Mirasierra, Madrid. Mensaje de Marga para sus jefes. Oye chicos, que muchísimas gracias por todos estos años juntos, pero me lo voy a montar por mi cuenta, ¿vale? Que como siempre me decíais que llamándome Margarita me pegaba a tener una floristería, pues os he hecho caso. Me he lanzado y ya tengo el local, se va a llamar De Flor en Flor. Cuando sabes que ha llegado el momento, estamos contigo. Descubre todo lo que te ofrece el Santander para impulsar tu negocio desde 0 euros al mes. Promoción válida hasta el 20 de enero de 2026. Consulta condiciones en bancosantander.es. Cuando lo sabes, lo sabes. Están las burgers y los perritos que cuando las pruebas... Y luego están los que con un solo bocado... Siento un king, es mi actitud. Flípalo con la gama de productos del Pozo King App. El Pozo King App. Preparar y reinar. Escúchanos y no te pierdas nada. Síguenos en redes sociales y entérate antes que nadie de nuestros contenidos, entrevistas y momentos destacados. Búscanos como Radio Libertad en todas las plataformas y únete a nuestra comunidad. Conéctate y vive la libertad en tu radio. Mañanas en Libertad, con Carmen Carbonell.
Señores, volvemos a esta mesa de análisis 9:32, 8:32 en las Islas Canarias. Ya ven que son 2 minutitos de publicidad que además nos ayudan a sostener este medio de comunicación que es Radio Libertad y El Toro Televisión, así como el Club de Amigos, que luego tendremos ocasión de hablar de ello con Ana Roldán y con Paula Cruzado. Pero ponía yo encima de la mesa el tema de la huelga de la justicia. Llevamos 2 jornadas secundadas por una amplia mayoría, en torno al 70-75, según dicen las asociaciones convocantes. Por tanto, celebran este éxito del seguimiento de este día de paro. Importante que estemos hablando de esta huelga por la justicia independiente, porque lo que queremos es que haya una fiscalía autónoma, que no esté sujeta al poder político y sobre todo porque haya unas normas concretas de acceso a la carrera judicial y que sean también de acceso a la carrera fiscal de manera objetiva, en la que se premie el mérito, la capacidad, no las relaciones políticas, que eso es lo que pretende poner encima de la mesa la ley Bolaños. ¿Y por qué ponemos esto nosotros o traemos esto a la palestra? Bueno, porque para todos los ciudadanos es necesario seguir viviendo en un Estado de Derecho en el que todos los poderes públicos estén sujetos a la ley, porque si no luego vemos casos como el caso Cerdán, el caso Koldo, el caso Ábalos, el caso PSOE, etcétera, etcétera. Compañeros, yo creo que el tema de la justicia es como para ponerlo encima de la mesa, puesto que tenemos motivos de sobra, ¿no? Como para hablar de ello. Hubo una concentración el pasado sábado frente al Tribunal Supremo. Hacía un calor terrible. Yo la verdad es que hubo momentos en los que lo pasé mal, porque hacía un sol de justicia, pero me alegré muchísimo de ver a tantas personas movilizadas para dar su apoyo a jueces y fiscales. Es que si te cargas la separación de poderes, te cargas el Estado de Derecho como la propiedad. Mira, hay un oyente que se llama Miguel Castilla que nos dice que él vive en Dinamarca y que allí hay gente que entra en tu piso patadón, que es lo que hay que hacer, ¿no? Patadón. Bueno, patadón a la cárcel. Y lo mismo con la justicia. Si te cargas la separación de poderes, que es lo que quiere hacer el Partido Socialista, venga, ya sí, lo siento, monotema. ¿Qué partido, de todas las glorias de España y abortista, le ha regalado la justicia al Partido Socialista criminal español? El Partido Popular, que le ha regalado el Tribunal Constitucional. El Consejo General del Poder Judicial se lo ha regalado también. Y ahora se quejan de lo que está haciendo el Partido Socialista en materia de justicia. Pero si es que son esquizofrénicos. Le regalas la justicia, blindas el poder del partido, que ahora mismo, como usted dice, doña Carmen, está triturando la justicia en España. Y ya anda Bolaños diciendo que quién va a esas huelgas. Para detraerles de la nómina la parte correspondiente, cuando en realidad lo que quiere es señalar directamente a los jueces y fiscales que han sostenido este paro. Quitarle un día de sueldo a un juez, un fiscal, bien. Pero lo que quiere es la lista de los que hay que purgar, la lista de los que hay que señalar. Claro, ¿no? En el caso de la universidad, donde yo trabajo, es muy sencillo. La lista es un nombre, en Rubén Herrero, en Facultad de Políticas. Pero en la justicia tienen que saber quiénes están en contra de la manipulación obscena de la justicia que plantea el Partido Popular. El gravísimo problema que tenemos aquí es que cualquier desmán que cometa el Partido Socialista está blindado en el Tribunal Constitucional. Ya están preparando, creo que lo haremos luego, el tema de Cerdán. Van a hacer la doctrina Griñán y la doctrina Eres. Esto no es el Partido Socialista, comienza el relato. Y luego dicen que como no se ha llevado un euro, eso dicen ellos, que pobrecito, que esto hay que indultarle. Recordemos que están indultados. O sea, que el Tribunal Constitucional está cometiendo unos desmanes mayúsculos. Y cualquier cosa que pase en la justicia, esta ley que quieren hacer de acceso a la judicatura, de acceso a la fiscalía, eso es inconstitucional. Eso es una auténtica locura, porque vas contra la separación de poderes. Lo subirán al Tribunal Constitucional. ¿Qué dirá Conde Pumpido? ¿Qué dices, Conde Pumpido? O sea, la suma de todo mal. ¿Cómo llegó al Tribunal Constitucional de nuevo? Con el voto del Partido Popular, que ahora se va arrastrando por las esquinas de ¿qué está pasando aquí? Está pasando lo que tú votaste, Cayetana Álvarez de Toledo. Voy a hacer un spoiler, no hay un PP bueno, como no hay un PSOE bueno, no hay un PP bueno. Cayetana Álvarez de Toledo otro día, poniendo una portada del ABC, donde señalaban a Conde Pumpido. Y yo respondí en mis redes sociales: estoy con vuestro voto, Cayetana, no lo olvides. Es vergonzoso todo lo que está sucediendo y tristemente no pasa nada. En la manifestación del otro día, efectivamente, hacía mucho calor
Se notaba que no estaban muy especializados en hacer manifestaciones. Esto le pasa a los jueces y los fiscales que se dedican a otra cosa, efectivamente. Y luego, yo creo que hubiera estado bien que la escenografía hubiera sido distinta. Por ejemplo, que en un primer momento hubieran hecho un posado con todas de togas negras frente al Supremo para mandar una imagen demoledora, ¿no? Y luego algunos de ellos se ponían nerviosos con las pancartas que veían, que ponían Pedro Sánchez a prisión o están dando un golpe contra... Y decían, no, por favor, la gente que... Y hicieron un aviso previo incluso por megafonía. De no proclamas partidistas, no signos políticos. Quien lleven pancartas que vayan contra el Poder Ejecutivo, por favor, que vayan para atrás. No convoquéis a la gente entonces. No convoquéis a la gente entonces. Las manifestaciones son así. Y hay cazurros, y hay cafres, y hay bocazas, efectivamente. La mejor manera de controlar a ese tipo de gente es que sean una absoluta minoría. Pero, por otro lado, chicos, que vuestro problema es el Poder Ejecutivo y el Legislativo. Es que ese es el problema. Es decir, no ha sido Dios. Y no ha sido un fenómeno natural. Hay que señalar al culpable, efectivamente. El niño que os ha puesto ahí no ha sido una racha de viento la que ha generado un proyecto legislativo infame. No. Ha sido el legislativo y el gobierno de la corrupción el que está haciendo esto. A ver si... Es más, si estáis poniendo ahora algunos como muy susceptibles con ese tipo de cosas, en la huelga que le hicisteis a Catalán no os pusisteis tan estupendos. Y ahí sí pedíais dimisiones, etcétera. España tiene un problema gravísimo planteado con la cuestión de la justicia, porque la izquierda siempre, y además casi doctrinalmente, entiende que la justicia es un enemigo del pueblo si no emana del pueblo, de lo que ellos entienden por pueblo, es decir, de ellos. Y siempre la han querido meter en vereda. No creen en la separación de poderes. Lo de Montesquieu muerto de guerra no fue una butad, fue la plasmación de un sentimiento extendidísimo entre la izquierda. La izquierda tiene un problema con el Estado de Derecho, pero no cree en él. No cree que haya poderes independientes. Cree que el poder tiene que estar concentrado en un solo cuerpo, y ese cuerpo además tiene que ser la voluntad de lo que la voluntad de lo que le diga el legislativo, la política de la izquierda, porque además también le niegan a todos los demás. Lo demás son partidos de los oligarcas, partidos de todo, es cualquier cosa menos el pueblo. Irene Montero era en esto como mucho más directa. Esa sujeta descalificable lo tiene bastante más claro. Que se corta menos al decirlo. Y si les apretaras, pues diría lo que Fidel Castro decía, que la revolución es fuente de derecho. Es más, al principio de la revolución hizo repetir un juicio porque, creo recordar, ojalá no se esté escuchando Zoe Valdés y me corrija si me equivoco. Creo recordar que hubo un tribunal revolucionario que juzgó a unos, pues yo no sé si eran de la Fuerza Aérea, por crímenes y lo absolvieron. Y salió Fidel Castro y dijo, ¿cómo? Se repite. Que se repita. La revolución es fuente de derecho. Condenado. Esto es lo que quieren ellos. Tú déjales. Y que te llenen la judicatura de tipejos como los que nos están gobernando, que tienen como referentes en materia de ordenamiento jurídico y tal, a Baltasar Garzón, a Martín Pallín, a Arroyo y a Conde Pumpido. O sea, es la pesadilla. Un país cuya judicatura estuviera en manos de este tipo de perfiles, pues sería la aberración, la negación del Estado de Derecho, que son las repúblicas bananeras
destrozadas por ese tipo de gente. Nos quedan apenas unos minutitos, Mario, para hablar de por qué es tan importante que haya una justicia independiente, sobre todo teniendo en cuenta quién está en el gobierno y todos los escándalos de corrupción que estamos conociendo. El que Santos Cerdán esté en prisión provisional implica que el juez ha visto pues algún viso de que pueda destruir pruebas, pueda fugarse y que por tanto se quede todo este tema las mordidas en la obra pública pendiente de juicio. Hay muchísima información que tiene la UCO en su poder, que tiene que descifrar, y sobre todo hay un montón de casos que están asediando a Pedro Sánchez, asediando al PSOE. Estoy hablando del caso de Begoña, el caso del hermano, el caso de el cobro de mordidas en la administración pública, pero también tenemos que hablar, por ejemplo, del rescate de Europa, podemos hablar de los proyectos de Begoña Gómez en materia de cooperación al desarrollo, el tema de la cátedra de la Universidad Complutense que también conoce Rubén Herrero, en fin, una serie de cuestiones que nos preocupan mucho, sobre todo teniendo en cuenta la cantidad de dinero público que se ha ido por ahí y que no sabemos si van a restituir. Me da la sensación, visto los ejemplos del Partido Socialista, que ese dinero, aquí paz y después gloria, y sobre todo hablemos de esa organización criminal, de esa auténtica mafia en la que había una red complicadísima. Están hablando de que se van a investigar más de 400 cuentas corrientes, más de una decena de ellas están en bancos extranjeros. En fin, ya les digo, estamos frente al caso de una auténtica organización criminal. Bueno, solo una pieza de los seres por la que están condenados los golfos de Griñán y de Chávez y muchos más cargos del Partido Socialista eran 700 millones de euros desviados. ¿Han devuelto algo? Ni un euro. Doctrina Griñán, respaldada por Moreno Bonilla del Partido Popular. Estoy malito, no puedo ir a la cárcel. No me he llevado un euro, eso dices tú. No devuelven nada, ni lo devolverán. Estoy leyendo titulares. Cerdán va a cantar la Traviata. ¿Pero qué va a cantar la Traviata? Si aquí nadie canta. ¿Conocéis un caso de alguien que haya cantado? Nunca, porque en el fondo haces cálculos. Con todo lo que este golfo repugnante ha robado en compañía de Ábalos, Koldo y los demás de la trama que irán apareciendo, ¿a qué te enfrentas realmente? ¿A qué te enfrentas realmente? ¿Qué vas a cumplir en la cárcel? Finalmente, cuando esto se juzgue, salga. 3, 4 años. Y a República Dominicana y a vivir. Que es donde probablemente esté el dinero. Están hablando de Suiza. Sería una vergüenza auténticamente si Santos Cerdán hubiera utilizado sus negociaciones con Carles Puigdemont para llevarse dinero a Suiza. Sería una vergüenza. Pero es que el mero hecho de sentarse con Carles Puigdemont es una vergüenza. Recuerda, doña Carmen, recuerde usted que aquí un periodista del sistema, un sicario del sistema, Jordi Évole, dijo que había que hacer una calle a Santos Cerdán por su contribución a la patria. Que Sánchez, ahora dicen que no es socialista Cerdán, dijo que era un buen socialista, que era un extraordinario jefe de organización. Es una auténtica vergüenza. Esto, salvo que Vox, cuando gobierne, y entiendo lo va a remediar drásticamente, para que cumplan penas de cárcel ejemplares, estos se enfrentan a cárcel de ridículo. Están en prisiones VIP, como la que se pasó Junqueras. Es una completa vergüenza. ¿A qué se enfrenta Ábalos? Ábalos, cuando le juzguen, un aforado, que es una vergüenza. Por cierto, gracias a Vox, el aforado lamentable en fraude de ley de Extremadura se le acabó el chiringuito. Estamos hablando de Gallardo, de que el que era hasta hace nada aforado, y en un momento determinado pues te dijeron, no, es que quizás ha cogido su acta de diputado precisamente como herramienta para evadir el banquillo, ¿no? ¿A qué se enfrenta? Entonces, al final, cuando le juzguen tiene 70 años. Pisará la cárcel, la fotito, bueno, como este Vox, desde luego, en la fotito se va a transformar en una larga condena, y así se lo deseo. Pero si está el Partido Popular y no está Vox, si está el Partido Socialista, ¿a qué se enfrentan realmente todos estos corruptos? A nada, a un añito de cárcel en una prisión VIP, haciéndose los mártires, escribiendo sus memorias, y cuando esta acabe, me voy donde tengo el dinero. He cumplido mi deuda con la sociedad. Yo he sido el chivo expiatorio. Esto es una auténtica vergüenza y aquí no pasa nada y aquí nadie canta la Traviata ni canta nada. Es una auténtica vergüenza el saqueo y el expolio del Estado por parte del Partido Socialista y sus adláteres. Hemos puesto encima de la mesa también en este programa en muchas ocasiones la tolerancia social de la población a la corrupción, diciendo algo así como que es un mal endémico de nuestro país, que ese dinero al final es muy complicado seguirle la pista.
Pues todas estas cuestiones que nos deberían sorprender, don Mario. No, y hay una cuestión que es más peligrosa porque es... estamos en manos de los peores y los peores tienen los resortes para evitar la sustitución. Y de hecho hay otra cosa que dicen, no, bueno, pues muy bien, y entonces ahora que se vote, y si se vota que sigan estos tipos que están dinamitando el Estado de Derecho, ¿qué? En las democracias hay que volver a reivindicar los límites que tiene que tener el poder. Un tío que está en el poder no puede hacer cualquier cosa. El legislativo no puede hacer cualquier cosa. Los jueces no pueden hacer cualquier cosa. Es decir, se necesita reforzar ese tipo de salvaguardas que se ponen contra los poderosos. Porque no se ponen contra la gente, se ponen contra los poderosos para que no abusen de su poder. Y eso, o se tiene una ciudadanía activa y exigente, o nos va a ir muy mal. ¿Qué problema hay? Que esa exigencia implica incomodidades, implica que se incremente la tensión social, pero qué desgracia, es una desgracia, pero como nos quitemos de ahí, nos encontramos lo otro. Claramente, es así. Es decir, si no se incrementa la presión y ellos pueden seguir haciendo lo que quieran, lo van a seguir haciendo. Estamos en manos de un tipo que ha sido capaz incluso de laminar su propio partido con tal de llegar al poder, y está sostenido por tipos que tienen la voluntad expresa, bueno, expresa hasta el punto del golpe de Estado, de acabar con España. ¿Y qué vamos a dejar? ¿Que esto siga sucediendo? Así, porque sí. Y que llegue un momento en que consigan sus objetivos, en que no se les pongan en medio 4 jueces y salgan adelante. Porque que se le pongan en medio los periodistas les da relativamente igual, porque eso no tiene consecuencias penales. A esto les da igual que les digas... O sea, no sé si os acordáis, cuando se empezó a decir que Pedro Sánchez era un sujeto indigno de ser presidente del gobierno porque había plagiado su tesis doctoral. Fijaos en lo que estamos, que nos parece hasta una broma ahora. No es ninguna broma. Eso le tendría que haber hecho... tendría que haber acabado con su carrera política, ¿no? Sobre todo, además, con los estándares con los que vino y a lo que vino, que se supone que era a decentar la vida política. Bien, pues hemos elevado tantísimo el umbral de tolerancia que o de verdad interiorizamos que hay que incrementar la presión, o va a pasar, porque te digo una. Este cuenta con que estamos en verano y la gente va a empezar a desconectar ya de las emisoras, de las televisiones, etcétera. Este se te planta en septiembre y no solo no se va a bajar, sino que va a contraatacar. Y como le dejes sacar adelante su ley Bolaños, etcétera, estamos acabados. ¿Pero la va a sacar? Es que la va a sacar. Es que la va a sacar. Y ante todo esto, yo le digo al Partido Popular, ¿qué más tiene que pasar en España para que presentes una maldita moción de censura? Es que no me dan los números, es que me da igual. Vox presentó 2. Y si hoy Vox tuviera esos 35 diputados que como mínimo hacen falta, se presentaría una tercera y una cuarta. Porque frente a esto hay que presentar una moción de censura, que todo el mundo se retrate, que todo el mundo explique, que todo el mundo dé la cara. No, pero el Partido Popular, una vez más, aconsejado por sus sociólogos, por Maruenda, por el ABC y por Michavila, dicen que una derrota, una moción de censura, perjudicaría sus opciones electorales porque transmite la imagen de un perdedor. ¡Qué equivocados están! Hay más, vamos, la decencia de ver a Santiago Abascal en las 2 mociones de censura. Eso es una imagen de una decencia, de la libertad, de la decencia. Me habéis derrotado con artimañas, con vilezas,
sois un escuadrón de la mentira y de la infamia. Y frente a la infamia, los libres y los decentes de Vox. Y este cobarde Partido Popular, haciendo cálculos electorales, porque el Partido Popular está a heredar. No quiere el poder para gobernar, quiere heredar el poder. Este es el gravísimo problema que tiene el Partido Popular y que tenemos nosotros. Bueno, evidentemente don Rubén Herrero está haciendo méritos para ir en listas del Partido Popular con esta argumentación. Ahora que hay el Congreso del Partido Popular, ahora que dice no Núñez creo que Feijóo, me llamen. Dice Núñez Feijóo que ha activado el mecanismo electoral, o eso se cree, con esos cambios que ha habido directamente en sus filas, poniendo a Esther Muñoz, que dicen que es una voz nueva dentro del Congreso, etcétera, etcétera, poniendo a Miguel Tellado en la Secretaría General, sustituyendo a Cuca Gamarra. No puedo evitar recordar que Miguel Tellado dijo: hay que abrir los buzones donde se recibe la propaganda electoral y romper la propaganda electoral de Vox. Miguel Tellado, Partido Popular. Bueno, dice Alberto Núñez Feijóo que se va a apoyar en estos dos nombres propios, en Miguel Tellado y en Esther Muñoz, para hacer una oposición más contundente aún, que le permita llegar a la Moncloa. Pero que oposición contundente, pero la ironía, pero vamos a ver, pero si solo hay una oposición, que es Vox. Pero si el Partido Popular vota con el Partido Socialista las políticas que nos destruyen como nación, las políticas que destruyen a la clase media, lo votan todo con ellos en Europa, como dice el pornoescritor González Pons, que lo votan todo con el PSOE y con los verdes en Europa, y así, pues, una trama para sus cuentecillos porno de venta rigurosa en boleras para horteras. Boleras para horteras. Hay nuevo libro de González Pons que va a venderse, como dice don Rubén Herrero, en boleras para horteras, ¿no? Como estábamos diciendo. Nos amenaza con una nueva novela, si no me equivoco. Así que, don Esteban González Pons, estamos esperando, ansiosos por leer esos, pues por así decirlo, esos cuentecillos porno. Que no sé de verdad que no sé ni cómo calificarlos. Es un auténtico... Pues un cuentecillo porno. Cuentecillo porno. Ahora hago la inversión para horteras de bolera. Me sonrojo pensando en esas palabras, en esas páginas de Esteban González Pons, que ya ven ustedes que tienen su haber, pues éxitos como esa famosa foto de la justicia con Félix Bolaños dándose la mano frente a una comisaria de justicia, que lo que hacía es tutelar a estos dos pequeños, estos infantes que no se ponían de acuerdo en el tema de la justicia. Bueno, llega al estudio don Guillermo Díaz, que me está volviendo loca. Don Guillermo, buenos días de nuevo. Doña Carmen Carbonell. Y sobre todo a la gente que nos siga a través de la televisión. Nosotros tenemos aquí bastante jaleillo, sobre todo con los asientos, ¿verdad? Que nos reímos bastante. Claro. Y ese es el problema, que estaban aquí haciendo gestos mis compañeros, a Pablo Pérez y a Arturo Reina, que están en la televisión. Les pedimos disculpas si a veces no sale tan bien como querríamos a nivel de realización audiovisual. ¿Qué estás diciendo? A veces nos pasa. Para que la gente esté, para que se fijen. Mira lo que ha hecho. Como dice, dispara a la audiencia. Exacto. Además, de hecho, lo dice don Luis del Pino, el error hace afición. Hombre, claro que sí. Ese fallo. Por eso nosotros cuando fallamos lo hacemos por ustedes, en realidad, para que sigan pendientes de la emisión del Toro Televisión y de Radio La Libertad. Don Guillermo Díaz, Guillo, vamos con la voz de la audiencia. Hoy lanzábamos una pregunta que además tengo que decirles que se la hemos copiado a Luis del Pino, porque somos así en este programa. Si lo ha puesto el director, pues aprovechémonos de su propuesta, ¿no? Por supuesto, doña Carmen, dicen que la radio es costumbre. Yo por eso vine aquí a sentarme en la silla donde me había sentado toda la semana, pero don Luis no pierde la costumbre. Y ni siquiera en vacaciones. Exactamente, ni siquiera en vacaciones. Recordemos que nuestro director, don Luis del Pino, está de vacaciones y él no pierde la costumbre de lanzar una pregunta en X. A él le gusta saber qué es lo que está pensando la gente en las redes sociales y ayer precisamente preguntaba lo siguiente, que es la misma pregunta que nosotros lanzamos en nuestra Twitter encuesta. Recordemos, la gente puede participar todos los días, lanzamos nuestra libre encuesta, tanto en nuestra cuenta de X de Radio Libertad, como en nuestro chat de YouTube en directo y como en el apartado de publicaciones. Pues bueno, la pregunta es la siguiente. Hoy traigo la comparación de lo que votaron ayer los seguidores de Luis del Pino y hoy los seguidores de Radio Libertad. Es la siguiente, siguiendo la idea de don Luis del Pino, ¿qué preferirían ustedes, teniendo en cuenta que cuanto más tarde Sánchez en dimitir, más destruido quedará el PSOE? Y damos dos opciones: que dimita Sánchez ya, y la segunda opción es
que aguante por lo menos una semana. Estaba diciendo don Luis del Pino que esta corrupción que acecha directamente al presidente del gobierno y lógicamente al Partido Socialista, pues lo que hace es lastrar su figura, lastrar su gobierno, etcétera, etcétera. Y entonces, ante la tesitura, él tenía el corazón partido, porque decía, es que yo quiero que se vaya ya, pero es que si aguanta más, es que arrastra más al Partido Socialista hasta el punto de su erradicación, para que precisamente pues nos libremos de esas políticas socialistas que no hacen bien a España. Así que yo traslado la pregunta a los contertulios de esta mesa, don Mario, don Rubén, ¿qué prefieren? ¿Que se vaya ya o que aguante unas semanas y que por tanto la caída sea más pronunciada? Que tenga un juicio justo. Yo es lo que le deseo. Que tenga un juicio justo, y no es que te vayas, es que te saquen detenido. Que te saquen detenido, y que luego tengas un juicio justo, tú y los cómplices necesarios, con los que ha contado en esta horrorosa trayectoria al frente del gobierno de España. Veo que hay está bastante igualada la encuesta. El PSOE es que ha hecho mucho daño a España. Pero a lo largo de toda su historia. La desaparición con deshonor. Ahora bien, si alguno de dentro... porque además, bueno, luego te puede salir gente y te pueden, yo qué sé, yo entiendo todo en esta vida, soy un tipo de centrado. Moderado. Pero alguien de dentro del PSOE, no solo de dentro del PSOE, tiene que estar en el Parlamento, y que dijera, chicos, vamos a un momento, a ver, este señor ha destruido el partido, lo ha destruido de verdad. La base del poder de Pedro Sánchez se ha basado en la destrucción del partido, que llevaba a la destrucción de sus varones, para que no tuviera resistencia interna. Por eso se le plantaron tan fuerte al principio. Y estamos viendo cómo llegó a la Secretaría General, la famosa urna. Alguien de Castilla-La Mancha, de Extremadura, dice, nos van a matar los nuestros. Entonces, chicos, morimos... que siempre le vota en el Congreso. Morimos. Claro, pero quiero decir, estoy intentando meterme en la piel de uno de estos. Dicen, oye, morimos con él cuando él ha demostrado que es capaz de matar el partido con tal de seguir en el poder, o intentamos resucitar el partido. Si intentamos resucitar el partido, la manera es, hay que apuñalarlo políticamente. Hay que apuñalarlo políticamente. Porque nos va a comer. Es decir, después del sanchismo, vete tú a saber, porque el PSOE es un corcho. Pero tiene toda la pinta de que el PSOE va a acabar en el Albañal. Es que ya no tiene, además, Andalucía ya no es un feudo, ni nada que se le parezca a un feudo. Castilla-La Mancha y Extremadura son muy peculiares porque votan una cosa en unas elecciones y otra en otra, entonces pueden perfectamente dejar de votar al PSOE. Es una cuestión casi, te digo, de estricta supervivencia y de decirles, entrar en contacto con gente del PP, con gente de Vox y decir, chicos, vamos a elecciones, vamos ya por delante y te refundo el partido. Pero claro, eso tiene que ser un tipo con idea de la nación, con sentido del patriotismo, porque habría que ir mucho más allá y decir, y puestos a abrir melones, modifiquemos el régimen electoral para no estar presa. ¿Crees que existe? Por eso digo que ese es el drama. El drama es que estamos siempre esperando que salte un justo, y los justos son, qué casualidad, cuando no tienen poder. Respuesta del venerable público, que es nuestra audiencia soberana. Pues ¿Qué dicen? Como bien decía don Mario Noya, en nuestra cuenta de X ha estado muy pareja la votación. Hay que decir que el 52% de los votos se decantaron porque aguante unas semanas más y el 48% de los votos porque Sánchez dimita ya mismo. Cosa contraria a lo que sucedió en la encuesta que subió don Luis del Pino. El 63% de los votos fue para que aguante unas semanas más y el 37% de los votos para que dimita ya mismo. Es que tenemos el corazón partido, ya lo decía don Luis del Pino y don Alejandro Sanz. Don Guillermo, ¿algún comentario brevemente? Porque nos hemos comido el tiempo. Exactamente, Fernando Carrasco en X estaba de acuerdo con lo que decía don Rubén, dice que dimita, pero que la justicia siga su curso. El PSOE caerá en cualquier caso, aunque siempre habrá quien los apoye. También nos escribían en el apartado de publicaciones, es muy seductora la idea de que la PSOE se vaya descomponiendo más y más en tanto Sánchez aguante en la Moncloa.
Bueno, pues con estos dos comentarios nos quedamos. Todos ellos los pueden leer en redes sociales, pero más que nada porque nos hemos comido el tiempo. Don Guillermo, muchísimas gracias por habernos traído la voz de la audiencia. Don Rubén Herrero, don Mario Noya, los dos moderados, de centro centrado. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Un gran análisis de la actualidad y ahora ponemos punto final a la tertulia con don Paco Linares. Buenos días, gracias. Hay un pasaje de la Biblia en el Antiguo Testamento, Génesis 18, 20, 32, sobre dos ciudades, Sodoma y Gomorra, que se habían convertido realmente en obscenas, crueles, y donde la corrupción era diaria. Dios quiso castigar a estas dos urbes, pero Abraham intercedió por ellas y le decía al Señor: ¿vas a destruir estas dos ciudades castigando a pecadores y a justos? Señor, si hubiera 50 justos, ¿las destruirías? El Señor dijo: no, si hubiera 50 justos, no las arrasaría. Abraham insistió: ¿y si hubiera 45? El Señor le dijo: tampoco. Y Abraham fue bajando en el número supuestamente de justos. No había ninguno y el Señor envió fuego y piedras hasta que no quedó nada de estas dos ciudades. Sodoma y Gomorra desaparecieron. Acordándome de este pasaje me dije: ¡Jolín! Igual que en el PSOE de Sánchez en el gobierno de España. Por mucho que Vox intenta salvar a España, no hay suficientes socialistas justos que no actúen de cómplices del sanchismo corrupto. Quizás esto haga que sus militantes de calle hagan llover una lluvia de votos a Vox y el PSOE desaparezca. Por mucho que Santiago Abascal haya intercedido para cambiar al Partido Socialista con sus denuncias y las dos mociones de censura. Y ahora me voy a otra cosa. En el año 1973 había un anuncio de Renfe en el que un niño le decía a su papá por teléfono: papá, no vengas en coche, es más seguro que vengas en tren. Eso mismo le digo a Sánchez y a María Jesús Montero: no vengáis en coche ni en avión, viajad en tren por España y veréis lo seguro que ahora es. Mañana, más y mejor. Punto final.